Bueno, pues hoy hablamos de objetivos manuales y es que he traído dos objetivos totalmente manuales de la marca TT Artisans para hacer unas pruebas de enfoque. Vamos a ver si realmente enfocan donde dicen enfocar. Con esto enfocamos a 1 metro. Entonces estamos viendo que en 1 metro está enfocado, ¿vale? Después pasaríamos a 1,5, ¿vale? Ahí tendremos 2 y ahí tendremos 3. 3 está enfocado, ¿no? Ahora pasaríamos a 5. Está enfocado 5 y ahí pasaremos a infinito. Y como vemos, está enfocado infinito, ¿vale? Bien. Podemos venga, perfecto. Estamos a 1,4. Vale, entonces, claro que no me enfoque. Venga, vamos a ver una cosa. Vamos, por ejemplo, a un punto. El enfoque zonal nos dice que a 1,4, nada, tenemos esta opción, ¿vale? No tenemos hasta 4. Hasta 4. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba también a 2,8. Lo mismo a 1 metro. ¿Vale? A 1 metro. Luego pondríamos a 2 metros. ¿Veis? Luego ya tendríamos 3. ¿Vale? 3 metros. Efectivamente, estoy viendo el follow speaking cómo va. ¿Vale? 4, que está por el medio. Y 5. Ahora justamente están 5, ¿veis? ¿Veis? Y a ver, pienso que está perfectamente enfocado. Está 5. 5 está enfocado. Y ahora, cuando pase un coche, lo haremos a infinito y veréis cómo está enfocado en infinito. ¿Ves? Ahora está enfocado infinito. Entonces, bueno, vemos que va bien la cosa. Bien, vamos a cambiarle al diafragma número 4. Aquí pone 4 y 4. Vale, vamos a bajar un poquito la velocidad de obturación. Bien, y vamos a empezar por lo mismo. Tenemos enfocado infinito. Vamos ahí, primero a 1 metro. Vamos a 1 metro. ¿Veis? Aquí está más enfoque. Vale. Luego a 1,5, 2. Vale. Luego también ponemos a 3. Es que está clavado, está clavadísimo. Yo que estoy viendo la franja roja del full speaking. 4, más o menos. Y 5. Y ahora damos a infinito. Y vamos a estar clavado. Bien, aquí ya podemos establecer cositas, ¿vale? Con el diafragma 4, como vemos, habrá diferentes zonas. Por ejemplo, una zona que vaya desde 1 metro, ¿veis? Desde 1 metro hasta 1,5 metros tiene que estar enfocado, ¿vale? Desde 1 metro a 1,5 metros tiene que estar enfocado. ¿Veis? Desde 1 metro a 1,5 metros, perfecto. Esa es la zona que está enfocada. Otra zona sería adelantar y decir, venga, pues a partir de 1,5 metros, de 1,5 metros hasta 5 también estoy enfocado, ¿no? ¿Veis? Pues de 1,5 metros, de 1,5 metros hasta 5 está enfocado, aunque realmente donde está enfocado es a partir de 3 metros. ¿De acuerdo? Efectivamente que, ¿veis? A partir de 3 metros es donde está enfocado. O sea que no nos podemos fiar de ese rango de 1,5 metros a casi a 5 metros y tenemos que ir más por los puntos centrales. Bien. Y el último, bueno, pues sería así, a partir de 3 metros hasta infinito. Sería así, ¿no? A partir de 3 metros a infinito. Comprobamos si está enfocado. Si a partir de 3 metros a infinito estaría enfocado. Tampoco está infinito, sino a partir de 3 metros. Infinito sería así. Bueno, sí, en realidad sí. ¿Vale? Ahora estoy en infinito. Ahora sí que estoy en infinito. Claro, es que en infinito enfoca a partir de 5 metros, ¿vale? O sea, tal y como estoy ahora, al diafragma 4, posición infinito, sería enfocado a partir de 5 metros. ¿Vale? A partir de 5 metros sí que está enfocado. Pero si, por ejemplo, ¿ves? Ahora está enfocado a partir de 3 metros. ¿Vale? Entonces, ahora está enfocado a partir de 3 metros. Ese sería el rango focal. Vale. A ver, estoy bien. 3 metros, y a partir de 3 metros está enfocado.
pero no llega hasta enfocado al infinito, ¿veis? La diferencia entre esto, infinito, y este, que está a partir de 3, 4, en la franja de 3, a partir de 3 metros está enfocado. Pero no llega al infinito. Vale. Como no tenemos 5,6, vamos ahora a darle a 8, ¿vale? Vamos a darle diafragma a 8. Aquí vamos a ver que aumenta, vamos a bajar la velocidad para no tener tanta ISO. Y ahora con 8, venga, pues con 8 tendríamos igual, ¿no? Primero veis 1 metro, para que veáis cómo cambia, cómo vemos parte en foco. 1,5 metros, 2, sería así. Seguimos a 3, seguimos 4, estamos ya en 5 y estamos en infinito, ¿vale? Bien. Zonas con 8. Pues zonas con 8 tendríamos aquí una zona, fijaos, por ejemplo, de 1 metro, ¿vale? Desde 1 metro hasta infinito. Desde 1 metro hasta infinito, podríamos ser, ¿no? Sí, desde 1 metro hasta infinito tenía que estar enfocado así. Pero en realidad, lo que os digo, no tienes que coger los extremos, porque 1 metro yo aquí no lo veo enfocado. Yo lo veo enfocado a partir de 2 metros. A partir de 2 metros lo veo en foco, ¿vale? Y nuestro está infinito. Aunque nos marque ahí que es infinito, no nos marca infinito, ¿vale? O sea, yo ahora lo veo que está enfocado a partir de 2 metros. 2, 3, 4, 5 está enfocado y un poquito más atrás. Pero, a ver, no puedo hacer el zoom mientras grabo. Está enfocado porque ¿ves? Aquí aún le quedará un poquito de recorrido, ¿veis? Bastante recorrido, ¿vale? Bastante recorrido. Estábamos aquí, ¿vale? Entonces de aquí a aquí, lo que cambia bastante. Entonces aquí lo mismo. Posición infinito es para enfocar a partir de 5 metros por lo menos, ¿vale? A partir de 5 metros sí. Pero si queremos enfocar de 1 metro a partir de 1 metro a 10 metros sería así, ¿vale? Bien. Y ahora la última sería F16. Para eso vamos a bajar la velocidad. La velocidad a 1,50. Venga. Baja la velocidad. Y aquí igual tenemos 1 metro. Luego tenemos aquí 1,5 metros. 2, 3 metros. Sería 4. Sería ahora 5. 5 metros. Y ahora estaríamos en infinito. ¿Veis? Fijaos qué diferencia tan sutil. A ver, de 5 metros estamos ahora a infinito, ¿vale? Bien. Esto es la cosa. Vamos con rangos focales. Por ejemplo, ahora tendríamos desde, ¿ves? 16 por aquí, desde 1 metro, por ejemplo, desde 1 metro hasta infinito, casi, ¿ves? Desde ponemos 1 metro, fijaos, de 1 metro hasta infinito. Está todo enfocado. Pero no, yo aquí en 1 metro tampoco está enfocado. O sea, realmente a partir de 2 metros, ¿vale? Y no llega a infinito, ¿vale? Porque aún le queda un poquito de recorrido, ¿ves? Lo mismo, es ese. Es ese. De ahí hasta ahí. Eso. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto es la diferencia. Vamos a bajar ahora otra vez a... Ponemos diafragma 1.4. Pues con la imagen tenemos que bajar la velocidad de obturación. Vale. Y fijaos aquí, como otra vez, tenemos muchísima profundidad de campo otra vez. ¿Vale? A 1, a 2, a 3, 4, 5, ¿vale? Y infinito. ¿Bien? Bueno, vamos a poner otro objetivo y vamos a ver. Bueno, pues la conclusión, después de este test que hemos hecho de pruebas de enfoque, hemos visto las distintas zonas de enfoque con objetivos manuales. Una vez, ojo sí, están calibrados. Entonces, mi recomendación es que si te compras un objetivo de estos, lo calibres, sobre todo el infinito. Cuando pongas el infinito que esté bien calibrado, para ello suelen poderse calibrar con 3 tornillos que los aflojas y se calibran. Hay muchos tutoriales por ahí por internet, pero bueno, si queréis que haga uno, ponémelo por comentarios. Y en segundo lugar, bueno, pues espero que este vídeo os haya ayudado, os haya dado tranquilidad, de cara a si tenéis pensado comprar un objetivo de enfoque manual, bueno, pues que sepáis que podéis trabajar perfectamente con él, mediante pues estas zonas de enfoque, o bueno, pues hay muchas ayudas, como el Focus Picky con cámaras mirrorless que nos marca efectivamente dónde está enfocado. A eso también otro truco es ponerle la lupa, de esa manera magnífica, y podemos un poquito ahí trabajar mejor
con el enfoque y ser más precisos. Aunque bueno, de todo esto, si queréis, si os parece, pues hablaremos en futuros vídeos. Haremos pues técnicas, trucos, tips para enfocar con estas lentes de enfoque manual. Incluso, bueno, pues nos atreveremos también a hacer algún tipo de reportaje con estas lentes manuales de retrato y de eventos. Así que, bueno, cualquier cosita que queráis, ponérmelo aquí en comentarios. Espero que os haya gustado y que este vídeo pues haya aportado mucho. Yo pienso que lo he hecho con mucho cariño y con mucha dedicación y sobre todo pues porque quería que vierais realmente estos objetivos, bueno, si enfocan bien o si por el contrario pues son una estafa. Yo sí que os lo recomiendo que si os compráis uno de estos objetivos que sean nuevos. Es cierto que hay muchos objetivos de segunda mano, de objetivos analógicos, pero bueno, realmente por el precio que cuestan estos, merece la pena por nitidez, por fiabilidad, por no usar adaptadores, porque estos ya te los compras para la montura de tu cámara. Si tienes un Canon, Nikon, Sony, la que quieras, Fuji, pues te lo coges para tu montura de cámara y no tienes que enredar con adaptadores. Y son, bueno, pues como veis las imágenes, y si no veis un poquito en el canal, son tienen bastante carácter, ¿vale? Es una mezcla ahí muy buena. Nada, también os dejo en la descripción de este vídeo el enlace para comprar estos objetivos. Y que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.